que para mí, evidentemente, no solo como abogado, como profesor universitario toda la vida, egresado de la Universidad Central hace ya más de 50 años, me es particularmente sensible, porque lógicamente lo que me estás preguntando tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los tribunales, tiene que ver formalmente con el máximo tribunal de la República, tiene que ver es decir, con el sistema de justicia del cual nosotros los abogados formamos parte. Cuando yo leo una decisión del Tribunal Supremo, evidentemente la leo queriéndola y entendiéndola como una decisión ajustada a derecho. Y cuando me encuentro con un texto, concretamente, como el que tú me estás, al que me estás haciendo referencia, esa última decisión, el golpe es duro. Porque sencillamente, tengo que decirlo en palabras claras y reitero con mucho dolor, es un documento político, no es una sentencia, es un documento político. Y ese documento político se revela de muchas maneras, no solo por su contenido, sino inclusive por su forma. Porque cuando uno comienza a ver la decisión, dice ponencia conjunta. No hay entonces la identificación de un magistrado como debe ser de conformidad con las normas que rigen al Tribunal Supremo, quien presenta una ponencia. Es una ponencia conjunta. No se sabe quién es el autor, quién es el que propone los lineamientos de esa decisión, una ponencia conjunta. Pero evidentemente este no es el todo lo fundamental. Lo fundamental es el contenido. Y el contenido yo diría que tiene dos aspectos básicos. Uno, ratificar lo que ha hecho la Sala Constitucional una y otra vez. El desconocimiento de la Asamblea. Ratificar que son nulos todos los actos, todos los acuerdos, es decir, las leyes que ha dictado en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Carta Magna a la representación popular. La Asamblea es la representación del pueblo. Pues bien, ratifica la Sala Constitucional que son nulos los actos de la Asamblea, y esto por una razón que podríamos aparte considerarla un pretendido desacato que se habría venido prolongando en el tiempo. Entonces, de una parte, el desconocimiento de la Sala Constitucional, y reitero y remarco la expresión constitucional de un poder, como es la Asamblea, ratificando o reiterando ese criterio, a mi juicio, ineficaz, carente de validez, de la nulidad de los actos. Y de otra parte, algo particularmente grave. No sé si me permites y me permite la cámara, porque lo tengo aquí a mano. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Cómo no? Esa decisión. Como en todas las decisiones del tribunal, ¿quién es el ponente? El responsable del texto que se propone para ser discutido. Es como una especie de ocultamiento. Exactamente. Yo creo que esa es la palabra, Pedro. Y luego una expresión que hay que leerla aquí al final de la decisión, en el punto sexto, decisión 4.2. Hay que decirlo textualmente porque si no yo creo que muchos de los oyentes, de quienes ven este programa,
podría como no creerlo o pensar que uno está inventando unos términos. 4.2. Prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, punto y coma, instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico. O sea que un derecho constitucional, el derecho a manifestar, la libre expresión del pensamiento, el derecho a expresar públicamente las ideas. Es decir, está prohibido realizar actos que son calificados previamente de alteraciones al orden público. Yo quisiera saber cómo es esto y cómo puede entenderse desde el punto de vista lógico esto. Es decir, cómo se sabe que se está convocando a la realización de actos que alteren el orden público. Cuando yo llamo a protestar por una decisión del Ejecutivo, cuando yo llamo a protestar por una decisión del propio Poder Judicial, cuando yo convoco como diputado, como dirigente o como dirigente político a una manifestación pacífica, ¿cómo puedo de una vez calificarla de manifestación que atenta contra el orden público? Pero es que en forma alguna puedo yo calificar a priori la convocatoria a una manifestación como alteración del orden público. En una manifestación puede producirse una alteración del orden público. En una manifestación pueden producirse actos de violencia. Y si se producen actos de violencia, la ley prevé que pueda actuarse contra los violentos. Pero yo no puedo a priori impedir una manifestación con el pretexto de que se trata de una manifestación que va a alterar el orden público. Y yo me pregunto en este momento, si el gobierno, como una y otra vez el oficialismo convoca a una manifestación por determinada razón para apoyar la labor del presidente de la República, para apoyar determinadas decisiones, es decir, esas manifestaciones igualmente son ilegales. Son ilegales y están prohibidas. ¿O es que tenemos que entender esta decisión como una decisión que solo considera como capaces de alterar el orden público las convocatorias hechas por parte de diputados, de representantes políticos de la oposición? Es decir, realmente no resiste la menor duda, es decir, no hay duda sobre el carácter político y contrario a la propia Constitución que consagra el derecho a manifestar de una decisión como esta, que en forma alguna puede calificarse cualquier manifestación que se convoque para protestar, calificarla como una manifestación capaz de alterar el orden público. Y yo no puedo, Pedro, en este momento no recordar, ahora como profesor universitario, como integrante de la Universidad Central de Venezuela, cuántas veces con quienes hoy están en el gobierno no marchamos en gobiernos anteriores de la Plaza Venezuela al centro de Caracas para protestar, bien sea por el cerco presupuestario, bien sea por atropellos policiales, bien sea por otras razones. Es decir, quienes hoy están en el gobierno y conjuntamente con todos nosotros como miembros de la comunidad universitaria y concretamente como ucevistas, marchamos una y otra vez. Estamos alterando el orden público. Se podían prohibir aquellas manifestaciones. Se prohibieron aquellas manifestaciones. Bueno, yo tengo que decir responsablemente lo siguiente. Esa sala constitucional, garante de la Constitución, garante de la interpretación ajustada al texto y al espíritu de la Carta Magna, no ha cumplido
cabalmente o no ha cumplido pura y simplemente con sus funciones, limitándose a producir en los últimos tiempos decisiones meramente políticas de apoyo al Ejecutivo. Esto es lo que sencillamente ha ocurrido. Y contra eso tenemos que levantar la voz quienes formamos parte también, vuelvo a reiterarlo, de conformidad con la Constitución del sistema de justicia. Alguien ha dicho por allí, bueno, y es que los abogados, y es que los representantes de colegios de abogados, es que los que estamos en un grupo llamado Bloque Constitucional, profesores, abogados en ejercicio, investigadores, estamos contra la Constitución. De manera alguna, reivindicamos la Constitución. Estamos por la vigencia de la Constitución. Pero la Constitución es la aprobada, es la sancionada, es la que el pueblo votó en 1999. La Constitución no es el plan de la patria. Nosotros estamos en contra de esa Constitución paralela, de esa Constitución que es la que se pretende hacer vigente, que sería el plan de la patria. No, nosotros estamos con la Constitución de 1999. Nosotros reivindicamos la Constitución de 1999, la vigencia plena de esa Constitución de 1999. En los últimos tiempos, una de las características de estos tiempos ha sido la utilización de expresiones que tenemos que ver con sumo cuidado y ser analizadas, porque logran captar la atención del público e inclusive muchos de nosotros las utilizamos en nuestro lenguaje común. Hago referencia a algunas de ellas. Ahora, prácticamente hay expresiones que están proscritas. No se puede hablar de presos, sino de privados de libertad. No se puede hablar de niños de la calle, sino de niños de la patria. Y así también, ahora hay una expresión que pareciera servir absolutamente para todo. La expresión desacato. Y con la palabra desacato se constituye en amenaza todo aquel que de alguna manera no esté de acuerdo con una decisión, con una posición del oficialismo ratificada, recogida en algún texto. Esa decisión pareciera, o mejor dicho, esa posición que se asume es una posición de desacato, expresión de connotación de delito gravísimo, prácticamente de crimen, casi de lesa humanidad, y habría que preguntar qué es desacato. Pues bien, hay que aclararlo. El desacato no es cualquier actitud, no es cualquier posición, no es cualquier opinión que sea contraria a quienes detentan el poder, a quienes están dentro del oficialismo, o a quienes critican, o a quienes están en desacuerdo con una decisión. Ni puede sancionarse, de acuerdo a nuestro ordenamiento, a una persona simplemente por un desacato genérico. Primero aclaremos, si queremos referirnos a un delito de desacato, no existe un desacato o un delito genérico de desacato. De acuerdo a nuestras leyes vigentes, existen determinados desacatos que tienen la característica de delito. Concretamente, el desacato del artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo, es decir, el desacato a un mandamiento de amparo. El desacato a un mandamiento de amparo es un delito consagrado como tal, con una pena muy leve en la Ley Orgánica de Amparo, en el artículo 31. Hay el desacato a la autoridad de la Ley Orgánica o a las autoridades consagradas en la LOBNA, que también es un desacato que tiene una pena. Luego hay un desacato administrativo
algunas decisiones de naturaleza administrativa de salas del Tribunal Supremo que no tiene pena, sino sencillamente una sanción de naturaleza administrativa y una falta que encontramos nosotros en el Código Penal, que habla de la desobediencia a la autoridad como falta que no es delito. Es decir, entonces no existe ese, vamos a decirlo así, se ha creado el mito del delito gravísimo de desacato, que en definitiva no existe como tal, sino en casos específicos y siempre y cuando se trate, reitero, del desacato a un mandamiento de amparo constitucional o el desacato previsto en la LOMNA. Y ese desacato previsto en la LOMNA y el otro sí son constitutivos. Y hay que decir lo siguiente, si hablamos de desacato y se le imputa ese desacato a miembros, a representantes, a representantes del pueblo, a quienes ocupan la diputación o las diputaciones en la asamblea, bueno, esos diputados gozan, porque se los ha otorgado el pueblo, y pareciera que esto lo olvidamos, de unos privilegios que solo corresponden o solo correspondían en otras partes a funcionarios en regímenes absolutistas. Los diputados gozan de inviolabilidad por sus expresiones. No es inmunidad, inviolabilidad. Las expresiones de un diputado gozan de inviolabilidad. Esto significa que en forma alguna, por sus expresiones, pueden ser perseguidos. Están fuera del alcance de la ley penal. Son inviolables. Esta prerrogativa no la tiene ningún otro funcionario de conformidad con lo que establece nuestra Constitución y nuestra legislación penal. Son inviolables, están fuera del alcance de la ley penal. Es distinto de la inmunidad. Por la inmunidad, la cual también es, de la cual gozan los diputados, no como privilegio personal, sino privilegio que otorga el pueblo por la función, no pueden ser coartados de manera alguna en el ejercicio de su función. Gozan entonces de inviolabilidad y de inmunidad. Por lo tanto, si se pretendiera exigir responsabilidad a los diputados, si es por expresiones, está completamente descartado en el ámbito de nuestra legislación. Si se pretende, digamos, que son actuaciones realizadas a cabo, que de alguna manera pueden ser consideradas como hechos de naturaleza delictiva, no expresiones, reitero, por las cuales son inviolables, solo se puede llevar a cabo esto con un antejuicio ante el Tribunal Supremo y declarado por el Tribunal Supremo en caso de delito, solo en caso de delito, que hay elementos para llevar adelante un juicio, la propia Asamblea es la que tiene que decidir levantar o no esa inmunidad. Y hay que decir lo siguiente, aun cuando el Tribunal Supremo, en el caso de un antejuicio de mérito, en el que se haya declarado que hay méritos para enjuiciar a un parlamentario, entiéndase bien, esto de acuerdo a la interpretación correcta de la Constitución y la que ha sido la pacífica en toda nuestra doctrina, aun cuando el Tribunal Supremo señale que hay méritos para el enjuiciamiento de un parlamentario, de un diputado, si la Asamblea no levanta la inmunidad, ese diputado no puede ser enjuiciado. Es decir, la inmunidad, yo utilizaría esta palabra, es sagrada por el respeto al pueblo, es sagrada por el respeto a la representación popular. Triste y lamentablemente tenemos que reconocer, tenemos que decir, sobre la base de hechos, sobre la base de interpretaciones, sobre la base de decisiones que hemos y que tenemos ante nosotros una justicia que podríamos llamar, como tú lo adelantas, una justicia revolucionaria. Pero una justicia revolucionaria no es justicia. Es decir, nosotros aspiramos
yo aspiro como ciudadano, como venezolano, como abogado, como profesor universitario, el que tengamos y afirmemos en Venezuela una justicia que verdaderamente tenga que ver con esa definición dada, que insuperable, de Ulpiano, donde o en la cual se señala la justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Es decir, esa es la definición más perfecta de la justicia, darle a cada quien lo que corresponda, independientemente de circunstancias, de la condición, por supuesto, de la persona, de los intereses políticos del momento. La justicia no tiene nada que ver con la política. Aquí hay que recordar una vez más expresiones también de otro pensador, de otro gran pensador, así como hacíamos referencia a la definición de Ulpiano de la justicia de Cicerón, cuando decía: cuando la política entra por la puerta de un tribunal, la justicia huye despavorida por la ventana. Es decir, nosotros como venezolanos, y es el voto que tenemos que hacer y formular, y es el compromiso, yo creo, que tenemos que hacer, o que tienen que hacer fundamentalmente los conductores, los dirigentes políticos, los responsables de la política en Venezuela. Tenemos que hacer un pacto por el establecimiento de las bases de un verdadero poder judicial, que no puede ser otro, para ser verdadero poder judicial, que un poder judicial autónomo e independiente. Y eso no lo tenemos ahora. Por eso no cabe hablar y no podemos en forma alguna compartir la idea de una justicia revolucionaria, porque la justicia no puede tener esas connotaciones, esos apelativos o esos adjetivos.